Esta fue la vida austera y triste de Ramón Valdés, el entrañable don Ramón del Chavo del Ocho. Su personaje en el histórico programa de Chespirito tenía mucho de él, no solo por ese carácter quisquilloso y a la vez adorable, sino también por la vestimenta sencilla. Con 3 matrimonios y 10 hijos, Ramón supo de épocas muy difíciles, pero eso no le impidió renunciar al programa en pleno éxito, resignando mucho dinero. Así es que lo obligó su dignidad. Cuenta la leyenda que el vestuarista tenía poco trabajo con don Ramón. La remera desteñida por tantos lavados, los jeans desgastados y las zapatillas viejas ya las traía el actor desde su casa. Todo puesto, claro. Era su ropa habitual, pero también una prenda que el vestuarista debía tener ahí, preparada, lista junto a sus zapatos del Chavo, el delantal de doña Florinda y el traje de marinero de Kiko, el clásico gorrito añejo de don Ramón. Y eso que al terminar cada jornada de grabación, el actor se lo llevaba a su casa, también puesto. Sí, casi era suyo. También cuenta la historia que cada mañana, camino al estudio, Valdés solía acercarse a los chicos que se encontraban en la calle. Nací niño y sigo siendo chavito. Tengo el carácter de niño y los chavitos me entienden bien, había declarado el actor en varias ocasiones. Es por eso que siempre se detenía a conversar con ellos. Les firmaba autógrafos, les hacía bromas y uno solía llevarse de regalo el gran premio, el gorrito afamado de don Ramón. Minutos después, el actor se encontraba con el vestuarista antes de salir a escena para grabar El Chavo del Ocho y se disculpaba por haberse olvidado la prenda en su casa. Todos los días era lo mismo. Pero no había reto posible. Con Monchito, como lo conocían desde su infancia, nadie podía enojarse. Ocurre que don Ramón no era uno más dentro de la bonita vecindad del Chavo, malhumorado y cascarrabias, pero noble, humilde y de gran corazón. El personaje le había dado mucho más al propio Ramón Valdés que al ingenio creativo de Roberto Gómez Bolaños. Empezando por el nombre, siguiendo por su ropa y concluyendo en ciertos rasgos de su personalidad. Uno y otro eran lo mismo. Con permisito, dijo Monchito, si serás, y tantas otras frases que fueron improvisadas por el actor, sin haber estado incluidas originalmente en los libretos. El mérito de Chespirito, no menor, por supuesto, fue haber notado un personaje en potencia en este hombre nacido el 2 de septiembre del año de 1923 en la Ciudad de México, pero criado en una familia numerosa y de bajos recursos en Ciudad Juárez. Gómez Bolaños les contaba a sus amigos que Monchito era el único que lo hacía reír, y destacaba además su capacidad para aprender los guiones, aunque luego sumara las frases y muletillas propias. El día que lo propuso ser don Ramón, Chespirito le dio una sola indicación: sé tú mismo. Esto fue en el año de 1971. Un año antes, Gómez Bolaños lo había convocado para un programa llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Era él el ingeniero Ramón Valdés. Significó su debut en la pantalla chica ya con 47 años. Aunque para entonces, Monchito había participado en 70 películas. En varias trabajó con Cantinflas, en muchas otras lo hizo con su célebre hermano Germán Valdés Tintán y con el ídolo de México Pedro Infante. Pero esa trayectoria no había redundado en una estabilidad económica. Por el contrario, quien tuvo 10 hijos con 3 parejas distintas debía trabajar en otros oficios. Sí, al igual que don Ramón. Esto para mantener a su familia. En distintas etapas y épocas de su vida, don Ramón fue comerciante, fabricó muebles de madera y se desempeñó como chofer, entre otras ocupaciones. También fue cocinero, y cuando de todos modos no llegaba al fin de mes,
eran sus hermanas Rosalía Valdés o el exitoso Tintán quienes lo ayudaban para poder mantenerlo. El notable suceso del Chavo del Ocho y también el del Chapulín Colorado, donde tuvo la posibilidad de interpretar a otros personajes, le permitió a Ramón Valdés olvidarse de las preocupaciones monetarias por casi una década, hasta que en 1979 decidió presentarse, pues ya no se sentía a gusto, así es que habló con Roberto Gómez Bolaños y le presentó su renuncia. No fue personal, a diferencia de otros actores. Valdés no tenía ningún inconveniente con Chespirito, al igual que sucedía en la ficción. El problema era doña Florinda, la mamá de Kiko. A esas alturas, Florinda Mesa, la mujer de Gómez Bolaños, ya se encargaba de la dirección artística del ciclo, generando cierto resquemor en el elenco. Ramón tampoco estaba de acuerdo. Quería responder directamente al creador del programa, es decir, a quien había confiado con él. Pero la partida de Carlos Villagrán terminó por convencerlo. Consideró injusto que fuera despedido por los celos de Kiko. Su personaje le generaba a Chespirito. Entonces, un día Ramón se fue, sin más haciendo a un lado la fama y el dinero, con el gorrito puesto, claro, y la dignidad también. Volvieron entonces los tiempos de zozobra, de rachas buenas y no tanto. En dupla con Kiko, probó suerte en la televisión venezolana. No funcionó. Se incorporó a un circo que empezó a recorrer distintos países de América Latina, utilizando su clásica vestimenta. Y siguió con la actuación, compartiendo escenas con un joven cantante en pleno ascenso, un tal Luis Miguel, y un papel a lo Luisito Rey. En el año de 1987, Ramón volvió a Televisión Azteca con el programa A que Kiko, junto a Villagrán, quien no contaba con los derechos de Kiko. A Valdés, en cambio, Chespirito nunca le pidió ser Don Ramón. No tenía por qué. Sabía que ese personaje no le pertenecía. Pero esta nueva apuesta televisiva no resultó. A que Kiko permaneció al aire apenas unos meses. Para entonces, su salud ya estaba muy deteriorada. Todo se debía al cigarrillo. En los pasillos de Televisa nadie fumaba. Estaba estrictamente prohibido. Menos para Monchito. Claro, quien incluso solía despertarse a la madrugada con la única intención de encender un cigarrillo. La primera consecuencia fue un cáncer de estómago. Lo operaron. Y los médicos le aconsejaron, le pidieron, le rogaron que abandonara ese mal hábito. En respuesta a esto, don Ramón fumaba en su habitación del hospital. Pese a la cirugía, el tumor se terminó expandiendo, afectando su columna vertebral. El pronóstico fue cruel. Le quedaban 6 meses de vida. Ramón Valdés muere el día 8 de agosto de 1988 a los 64 años, en la misma ciudad que lo vio crecer y además consagrarse. Pero lo hizo casi 4 años después de que los médicos le hubieran dado aquel pronóstico fatídico. Su entierro congregó a una multitud. Asistió su gran amigo Carlos Villagrán, por supuesto, pero también el señor Barriga y el profesor Girafales. Para los puristas, Edgar Vivar y Rubén Aguirre, respectivamente. Frente al cajón, una mujer lloró sin consuelo durante 2 horas. Se llamaba Angelines Fernández, la conocida Brujita del 71. En cambio, María Antonieta de las Nieves no pudo asistir. Se encontraba trabajando en Perú. Durante años, lamentaría no haber acompañado a Ramón Valdés en sus últimos días, en su adiós, porque en la ficción la Chilindrina hubiera despedido a su padre, y en la vida real María Antonieta hubiera hecho lo mismo. Pero a nadie le extrañó que Florinda Mesa no se acercara a dar el pésame. Su cuñado, Horacio Gómez Bolaños, Godínez en la ficción, sí lo hizo. Y Roberto Gómez Bolaños también podría haber asistido,
Tiempo después, el propio Chespirito reconoció como un gran error no haber ofrecido sus respetos a quien hizo por él lo máximo que uno puede hacer por el otro, provocarle una gran sonrisa. Hoy, cuando ya transcurrieron más de 3 décadas a la par de las frases que Valdés popularizó en El Chavo del Ocho, todavía se escuchan las advertencias de Doña Florinda: no te juntes con esa chusma. Pero a diferencia de Kiko, quien esto escribe hubiera desobedecido aquella orden una y otra vez para irse al lado de don Ramón. Es que ahí nadie reparaba en la vestimenta y cualquiera podía mostrarle tal cual es, sin montar ningún personaje, y estaba permitido jugar como un niño. Más allá de ello, ese grito de ese hombre, cascarrabias pero de gran corazón. Porque la de don Ramón y la de don Ramón Valdés, la de Monchito, era la verdadera correcta de la vida. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.